Bien, ya estamos. Hola, ya estamos, ¿no? Buenos días. Sí, profesor. Ya, un ratito. Bien, entonces estábamos viendo modelos de mapas estratégicos, habíamos visto de un organismo público, de un municipio, y acá tenemos de una unidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos. Dice el balance y la cuenta de resultados deben medir tanto activos tangibles como intangibles, ¿no? Vemos el incremento del rendimiento por empleado, maximizar el valor añadido, disminución del coste de la función, los empleados como activos que deben ser gestionados optimizando su rendimiento, excelencia en el desempeño, mayor productividad, satisfacción del empleado. Los sistemas y prácticas de gestión de los empleados como enlace entre los recursos directivos y los empleados, aplicación de los sistemas de gestión de recursos humanos, calidad de los procesos de gestión de las personas y en los elementos capacitadores que impulsan la gestión de personas, mejora de la competencia y conocimientos, mejora de capacidad de directivos y cultura idónea. Algunos indicadores de la perspectiva financiera que ustedes pueden utilizar son la cuota de mercado, el crecimiento de los ingresos, tasa de beneficios, retorno de la inversión, valor económico agregado, rentabilidad sobre capital empleado. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el indicador? Ese es el nombre del indicador, pero tenemos que ponerle la fórmula, ¿no? La cuota del mercado, por ejemplo. Va a ser la participación de la empresa sobre el total, ¿no? Puede ser un 15% del mercado, un 12%, dependiendo también de la información que existe del mercado. En el caso de crecimiento de los ingresos, puede ser pues un 10%, un 15%, y esto tendría que ser ingresos actuales entre ingresos del año anterior o el mes anterior, según lo que estamos midiendo. Ahora, los indicadores se pueden medir en forma trimestral, anual, pero también en forma mensual para hacer un mejor seguimiento. La tasa de beneficios también es importante. El retorno de la inversión puede ser la rentabilidad de la inversión, por ejemplo, el ROA. ¿Cuánto de ROA vamos a manejar? Sería la utilidad neta la utilidad antes de operación sobre el total de los activos promedio. Sería retorno a la inversión. El valor económico agregado vendría a ser el EVA. El EVA sí se mide en términos monetarios. Y la rentabilidad sobre el capital empleado, en este caso el ROE. Sería la utilidad neta sobre el promedio de patrimonio. Y la gestión de costos de funcionamiento también forman parte de la perspectiva financiera, los coeficientes de explotación y la tasa de siniestralidad, los objetivos corporativos, supervivencia, rentabilidad, crecimiento, ahorro de costes de procesos. Esos serían algunos indicadores que pueden utilizarse en la perspectiva financiera. En la perspectiva clientes, por ejemplo, el índice de satisfacción de clientes, el índice de reincidencia en las compras, ¿no? Cuota de mercado también puede ser en el caso de clientes, entregas a tiempo, cantidad de quejas, tiempo medio para procesar los pedidos, pedidos devueltos y compras efectuadas por nuevos clientes. Estos son algunos indicadores de la perspectiva clientes que se pueden utilizar. En la perspectiva proceso, mejoras en la eficiencia, reducción de los costes unitarios, reducción de residuos, mejoras en la moral,
aumento de la utilización de la capacidad de los empleados, aumento de la productividad, porcentaje de productos defectuosos y cantidad de residuos reciclados. Eso es con respecto a la perspectiva procesos. Y con respecto a la perspectiva aprendizaje, número de nuevos productos, por ejemplo, porcentaje de las ventas de nuevos productos, inversión en capacitación, número de habilidades estratégicas aprendidas, investigación y desarrollo, o sea, el gasto de investigación y desarrollo como porcentaje de las ventas, y el número de sugerencias por empleado. Y aquí tenemos un caso de indicadores, ¿no? Que vamos a verlo de aquí en el ejercicio. Por ejemplo, la perspectiva financiera, incrementar el valor económico. Un objetivo estratégico puede ser incrementar la rentabilidad. Entonces acá está poniéndose, por ejemplo, el ROE, y hay que poner la fórmula, utilidad neta sobre el patrimonio. El ROE, en el caso utilidad antes de intereses e impuestos activos totales. Y el EVA, que es monetario, se puede poner en número, y el crecimiento de ventas netas del año 1 sobre el año 0, o sea, las ventas esperadas entre las ventas actuales. En el caso de la perspectiva cliente, en este ejemplo, el ratio de cuota de mercado, ventas netas sobre ventas del sector. El ratio de ventas por cliente, por ejemplo, ventas netas sobre total de clientes, ratio de ventas por clientes. Crecimiento de clientes nuevos sobre total de clientes. Y proporción de devoluciones, valor de la mercadería de vuelta entre ventas. En la perspectiva de procesos internos, ratio de producción, costo de producción sobre activo fijo, ratio de rendimiento de activo fijo, unidades producidas en el ejercicio sobre activo fijo, eficiencia de la inspección, productos defectuosos sobre total de la producción, ratio de innovación, cantidad de productos nuevos entre cantidad total de productos. Estos serían los KPIs de la perspectiva de proceso interno. Y en la perspectiva de aprendizaje, por ejemplo, ventas netas sobre el número de empleados para ver la contribución de cada uno de ellos. Ratio de utilidad por empleado, utilidad neta entre el número de empleados, también es importante monitorearlo. Grado de capacitación, número de empleados capacitados entre el total de empleados de la empresa. Y el grado de satisfacción del empleado, número de quejas, cantidad de empleados. Entonces, como vemos acá, existe información de los indicadores. Eso es importante también, que ustedes tengan la información sobre lo que se va a medir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ROE, tiene acá un porcentaje de 21,90 y 22,50, está creciendo. Si es creciente, entonces el indicador que vamos a promover, en este caso que vamos a planificar, tiene que ser mayor, ¿no? En el caso del ROA, igual 17,10 y 16,10, ¿no? Tendríamos que establecer acá una mejora o una estandarización, que se mantenga el 16 o que mejore el 16 al 17,10. El EVA, en este caso, disminuido de 4,49 a 2,37. Y en el caso de crecimiento de ventas, igual es creciente de 5,60 a 6,50. Veamos ahora el ejemplo que les iba a exponer. No sé si tienen alguna consulta. Ya, entonces no hay consultas. Miren, este es el plan estratégico institucional, la forma como se presenta, que debería ser el trabajo de ustedes. Redefinición de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de la industria financiera que habla sobre el digital e innovación, sobre la competencia, sobre la regulación, sobre la visión del cliente y sobre la inclusión financiera, ¿no? La tendencia en la industria financiera dice la disrupción de clientes de las fintechs en el Perú junto con las nuevas formas de comportamiento producto de la pandemia han obligado a las empresas financieras a desarrollar propuestas digitales robustas e innovadoras. En la competencia, la mayor competencia obliga a las microfinancieras a ser más eficientes y brindar ofertas más atractivas para lograr una mayor captación de clientes y principalidad. En la regulación, las facilidades crediticias dictadas por la SBS a causa de la pandemia han generado oportunidades para reperfilar y reactivar la cartera. Y en el caso de la visión cliente, los clientes buscan agilidad y convivencia para realizar todas sus transacciones financieras.
Y en caso de la inclusión financiera, diversos factores como la reducción de la informalidad, la digitalización, entre otros, han propiciado el desarrollo de la inclusión financiera en el país. Entonces, la nueva estrategia, el nuevo modelo de ejecución, lo que les había planteado en esta pirámide, vamos a ver qué permite el logro de objetivos de la manera integral, el propósito, la misión, visión y valores, ¿no? Estructura para la ejecución, los modelos de gestión de cambio, las habilidades. Luego, aquí se plantea, por ejemplo, aparte de la visión y misión, un propósito, ¿no? Que los expertos mencionan que el propósito es similar a la visión, pero se puede excluir un propósito más fino a lo que es la visión y misión. Por ejemplo, acá dice, propósito, mejoramos la vida de las personas. Visión, yo quiero ser líder en soluciones financieras innovadoras y de calidad para nuestros clientes. En la misión, ¿a través de qué? Impulsar el progreso de nuestros clientes a través de la inclusión financiera. Y los valores se restringen ahora en vez de 8 a 4. Pasión por el cliente, transparencia, innovación y confianza. Y este es el mapa estratégico que se había actualizado en Caja Piura, en donde adicionalmente a las 4 perspectivas iniciales se le agregaba uno que se llama todas, y en este caso se refiere a la inclusión social, la perspectiva social. El objetivo principal de la empresa era impulsar la inclusión financiera, promover el desarrollo sostenible, ambiente, social y gobierno, y fomentar la adopción de tecnologías a través de incremento del uso de canales digitales, ¿no? Entonces, ¿qué se había planteado como objetivo estratégico dentro de la especialización y autorrealización de los colaboradores? Reducir la deserción de personal, ¿no? O sea, la alta rotación había que reducirla. Impulsar el desarrollo profesional, impulsar el desarrollo profesional de los colaboradores, potenciar el clima laboral e incorporar competencias digitales y de innovación. Esto con la finalidad de reducir el ratio de eficiencia. En este caso, el ratio de eficiencia está relacionado a los gastos operativos sobre el total de colocaciones. En este caso, lo que se quiere es lograr reducir los costos, entonces la eficiencia lo estamos viendo por el lado de los gastos. Incrementar la adopción de canales digitales, implementar la agenda de transformación digital, ruta de transformación, y en el caso de la gestión de clientes, incrementar el índice de venta cruzada. O sea, queríamos que un cliente no solamente tenga un crédito, sino también tenga depósitos. Y de repente un mismo cliente pudiera tener un crédito personal, un crédito hipotecario y un crédito empresarial. Incrementar el número de clientes, reducir la deserción de clientes, aumentar la recomendación de los clientes, incrementar la participación de clientes dentro de los canales digitales, fortalecer el patrimonio, crecer en forma sostenible, controlar el costo por riesgo, optimizar recursos e incremento del retorno sobre la inversión. Y ese era nuestro mapa estratégico institucional, ¿no? En donde los objetivos estratégicos de las personas, en este caso la especialización y autorrealización de los colaboradores, apalancan el proceso de operaciones cuyo lineamiento es la transformación y excelencia operacional. Y las operaciones apalancan a los clientes, incrementar el índice de ventas, incrementar el número de clientes, reducir la deserción de clientes, aumentar la recomendación de clientes e incrementar la participación de clientes dentro de los canales digitales. Y por último, para poder ser sostenible la empresa, pues se quiere fortalecer el patrimonio, crecer en forma sostenible, ya les he mencionado las variables, en este caso de depósitos y colocaciones, controlar el costo por riesgo implicaba la gestión de la morosidad, optimizar recursos se refería a la eficiencia en los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, e incrementar el retorno sobre la inversión. Entonces se plantearon 7 avenidas de crecimiento. Los clientes, productos, desarrollo de canales, geografías, gestión de riesgos, excelencia operacional, organización y cultura. Entonces identificamos nuestras capacidades actuales y aquellas que necesitamos desarrollar para capacidades que actualmente tenemos, eran estas. Tenemos una amplia red con cobertura nacional
experiencia en microfinanzas, cultura enfocada en procesos y gestión de riesgos, inclusión social en el segmento rural, sentido de pertenencia y orgullo. Capacidades que no tenemos y queremos desarrollar: agilidad de procesos, gestión proactiva de clientes, externo e interno, data analytics, cultura digital, liderazgo y talento, gestión y seguimiento de iniciativas estratégicas. En el análisis externo, bueno, se analizó el crecimiento del PBI, la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, política monetaria más restrictiva, y en la eurozona, altos precios del gas, y se revisa un crecimiento mundial a la baja. Entonces tenemos acá el crecimiento del PBI de todo el mundo, de la eurozona, Estados Unidos, Latinoamérica y China. Y también en el lado local se consideró la economía en un escenario optimista, crecería un 3.3%, disminuyendo hasta 3.2% en el 2026, y según bancos iría entre 2.3 a un 2.8, en este caso el PBI. Y la tasa de referencia también se preveía una reducción, ¿no? De 7.50 a 6.50, actualmente está ahí en 5.5. En el análisis interno, lo que habíamos manifestado, acá viene ya el tema de los objetivos y lineamientos, ¿no? Esto lo vamos a ver en el Excel, ¿no? Ya. Bueno, tenemos el mapa y tenemos acá los indicadores. Eso se construyó para el año 2023. Entonces, en la perspectiva financiera, sí lo están viendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes aquí es parecido a esto, ¿no? Hacer un cuadro. Entonces, tenemos la dimensión que es la perspectiva financiera, la perspectiva clientes, la perspectiva procesos o operaciones, y la perspectiva personas, ¿no? Y todas. Entonces, ¿qué teníamos acá? Según el mapa estratégico, teníamos que controlar el costo por riesgo. Según el mapa estratégico que habíamos estado viendo, ya. La perspectiva financiera: fortalecer el patrimonio, crecer de forma sostenible, controlar el costo por riesgo, optimizar recursos e incrementar el retorno sobre la inversión. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? En control del costo por riesgo, primeramente en la perspectiva financiera fijamos el lineamiento o el gran objetivo. El gran objetivo es incrementar el valor económico. Entonces, ¿qué nos planteamos como objetivos estratégicos? Controlar el costo por riesgo, ¿no? Esto es porque la morosidad se incrementa, entonces tenemos que mantenerlo a control. Lo ideal es un 5%, ¿no? En el caso de la mora. Pero la cartera de alto riesgo incorpora la morosidad, en este caso la cartera atrasada más la cartera refinanciada, y el indicador resulta mayor. Entonces nos propusimos como objetivos estratégicos controlar el costo por riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese control de costo por riesgo? Dice acá, indicadores: disminuir la cartera de altos riesgos en menos de 7% para el 2026. Luego viene la fórmula. ¿Cómo vamos a medirlo? La cartera de alto riesgo entre la cartera bruta, esa va a ser la fórmula. ¿De dónde vienen los datos? Del balance general. Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Porque eso también, en el caso que ustedes lo tengan, lo ponen. Si no lo tienen, bueno, lo dejan indicado. Pero sí queremos la meta, ¿no? ¿Cómo se había comportado, en este caso, la cartera de alto riesgo? De 9.17 en el año 2018 se incrementó a 10.10 en el 2020. A pesar de la pandemia, se bajó a 9.02. En el 2021 creció a 9.27, y en el 2023 se redujo relativamente de 9.27 a 9.23. Entonces, ¿cómo se fijaron las metas? La idea era llevarlo a un 7% en el año 2026, pero no se puede pasar de 9.23 directamente al 7%. Entonces, la reducción va a ser gradual. Para el año 2023 se ha planificado reducirlo a 8.80, en el año 2024 a 8%,
el año 2025 al 7.40% y al año 2026 al 7%, ¿no? Esa es la forma como se va midiendo la... Luego vemos el cumplimiento de metas, ¿ya? Entonces, en el caso de reducir el costo por riesgo, se han elegido dos indicadores: disminuir la cartera de alto riesgo y reducir el porcentaje del saldo de cartera criticada como mínimo al 10% para el año 2026. Como estamos eligiendo dos indicadores, acá se pondera, ¿no? En este caso, a la cartera de alto riesgo le damos una ponderación del 60% y a reducir el saldo de la cartera criticada un 40%. También podría ser 50-50, ¿no? Pero en este caso se le dio mayor relevancia, mayor importancia a la cartera de alto riesgo, entonces se le asignó un peso relativo del 60%. Ya cuando se ejecuta acá las carteras, se determina el porcentaje en función a cómo se va planteando, ¿no? O sea, digamos, si la meta es 8.80 y llegamos al 9%, ¿en cuánto se cumplió la meta? Repito, si la meta es 80.80, es 8.080, perdón. Si la meta es 8.80 y se ejecuta al 9%, ¿en cuánto se cumplió la meta? En este caso vendría a ser una relación inversa, ¿no? Entonces, a menor indicador, vale el 100%. Entonces diríamos, ¿cuánto es 8.80? ¿Cuánto es 8.80 de 9 que se ha conseguido, en este caso la meta? Entonces, 8.80 entre 9, estamos hablando de un cumplimiento de meta al 97.78%. Es la forma como se va a ir controlando, ¿no? Para ver si lo tengo acá en la proyección de indicadores. Sí. Una consulta. Bueno, este es en el caso, bueno, de una empresa o una entidad que ya viene manejando, digamos, números ya históricos. Ajá. A lo largo de algunos años, ¿no? Y en el caso de, bueno, en nuestro caso, con la empresa que vamos a ejecutar, bueno, a ver el tema, quedaría como formulación y propuesta. Sí. No sé. Sí, como formulación y propuesta, pero deberían tener un dato actual, ¿no? Si lo van a medir. Por ejemplo, si están midiendo rentabilidad, el dato actual sí lo pueden obtener. Claro, como lo dije anteriormente, simplemente ahorita se mide nada más rentabilidad, ¿no? Y en el tema ya de, por ejemplo, clientes, procesos, tendríamos que ir viendo la fórmula, ¿no? Bueno, plantear el objetivo, las fórmulas y ir viendo cómo se va a cuantificar, ¿no? Claro, así es. Ok, correcto. Sí, o sea, en este caso ya corresponde a una empresa que ya lo ha venido manejando, ¿no? Entonces tenemos datos históricos. Y esos datos históricos son importantes porque nos permite ver la tendencia del indicador. Por ejemplo, en el caso de la cartera de alto riesgo es un indicador negativo, ¿no? De donde a mayor valor, supuestamente la cartera empeora. Entonces, ¿qué es lo que se quiere de ese indicador? ¿Que se reduzca o que aumente? Se quiere que reduzca, entonces es un indicador de reducción. Hay indicadores de reducción, hay indicadores crecientes, ¿no? Por ejemplo, si estamos midiendo crecimiento, siempre tiene que ser hacia arriba, el crecimiento, no hacia abajo. Entonces son indicadores de crecimiento. Y hay indicadores que son de resultado, como el caso del EVA, ¿no? O utilidad también, que se puede plantear como un inductor. Bueno, en este caso, la empresa se ha propuesto controlar el costo por riesgo. Entonces, para controlar el costo por riesgo, se han propuesto dos indicadores. Y como son dos indicadores, tiene que haber un peso relativo. Entonces, el indicador 1 vale 60% y el indicador 2, 40%. Como son dos, tiene que dar la suma del 100%. Por eso es que se pone aquí controlar el costo por riesgo.
Si hubiéramos elegido solamente un indicador, por ejemplo, disminuir la cartera de alto riesgo en menos del 7% para el año 2026, sería solamente el 100%, ¿no? Como va a suceder en otros indicadores. Y entonces la ejecución se va a ir monitoreando, por ejemplo, acá a este indicador de reducir el costo por riesgo, controlar el costo por riesgo, va a tener un peso por objetivo del 30%. Entonces, tenemos, ¿cuántos objetivos estratégicos? Tenemos uno, disminuir la cartera de alto riesgo, reducir el porcentaje de saldo de cartera criticada, no, perdón, acá estamos. Controlar el costo por riesgo, ¿no? Va a ser un objetivo, y este objetivo, adicionalmente, tenemos el crecer en forma sostenible y fortalecer el patrimonio, optimizar recursos operacionales, incrementar el retorno sobre inversiones digitales. Entonces, aquí, para poder medir el cumplimiento del objetivo, a estos indicadores, al objetivo controlar el costo por riesgo, por ejemplo, se le ha asignado el valor del 30%. O sea, el cumplimiento de esa meta va a pesar 30%. Y en el caso del otro indicador, del otro objetivo estratégico referido a crecer en forma sostenible, hay dos indicadores, 50 y 50, y crecer en forma sostenible va a tener un peso relativo de 30%. ¿no? Entonces, luego vienen los otros objetivos, fortalecer el patrimonio, ¿cuánto pesa? Observen que fortalecer el patrimonio tiene 4 indicadores. Y a los 4 indicadores les hemos dado un peso relativo de 25%, con lo cual sumaría el 100%. Pero este indicador va a tener un peso de 15%. Entonces tenemos 30, 15%, 10% y 15% el otro indicador, con lo cual sumaría el 100%, ¿no? Entonces, para crecer en forma sostenible, ¿qué hemos planteado? Mantener la intermediación financiera entre 0,90 y 1 entre 2023 y 2025, llegando a mantener el índice de 1 en el año 2026. ¿Cuál es la fórmula que corresponde al indicador? En este caso, denominamos intermediación financiera a la relación que existe entre depósitos sobre colocaciones, ¿no? A esa relación le hemos llamado intermediación financiera. Entonces, crecer en forma sostenible, habíamos dicho que en el caso de la institución financiera es crecer en forma similar. Si yo crezco 10% en colocaciones, debería también tener un crecimiento del 10% en depósitos y debería al mismo tiempo tener un crecimiento en el patrimonio del 10%. Entonces, estamos controlando este indicador a través del ratio de intermediación financiera y también dentro de los costos, mantener el margen financiero neto por encima del 50%. Eso es importante porque a las unidades de negocio les permite tener un mejor manejo de negociación de tasas de interés. Y en el caso del inductor, por ejemplo, del caso de la fórmula, vamos a medir los ingresos financieros menos los gastos financieros menos el gasto de provisión entre ingreso financiero. ¿Cómo se ha comportado el indicador? Disminuyó en el año 2019 de 58 a 55, luego en el 2020 disminuyó a 50, pero en el 2021 se ha incrementado a 51.20. Y en el año 2002, producto del incremento de la tasa de referencia, este margen financiero se aumentó al 57.5%, ¿no? Y estamos proponiendo acá un indicador del 55%, 53.8%, 52.80 y 52.80 para el año 2026. Y este objetivo pesa el 30%, ¿no? Luego, el fortalecer el patrimonio, para el caso de esta institución, se eligieron 4 indicadores.
mantener el ratio de capital global, que es un límite operacional, en un 14%, entre 15 en 2023 y en un 15% como mínimo hasta el año 2026. Este ratio de palanca global para una institución financiera es sumamente importante porque, lo comentamos en la primera clase, que este indicador no se puede gestionar por debajo del 10%, porque eso implica incumplir el límite operacional que establece la ley de bancos y que lo supervisa la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Y es lo que llevó, digamos, a la Caja Suyana, por ejemplo, a tener que ser intervenida, porque incumplió el indicador. El indicador bajó por menos del 10%, por lo tanto, eso ya era una alerta máxima para la superintendencia, y lo que tuvo que hacer la super en este caso fue ya intervenir a la institución financiera. ¿Cómo se va a medir este indicador? Activos ponderados por riesgo entre patrimonio efectivo, ¿no? Bueno, el método ASA es una metodología que implementó la superintendencia para poder gestionar este indicador de Basilea, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos acá? ¿Cómo se venía comportando? 14.93 al 15.85, aumentó 17.18, aumentó al 15 y se redujo al 14.06. Para los siguientes años se había previsto para el año 2023 reducirlo en 14.30, pero luego para el año 2024 recuperarlo a un 15%, al 25%, a un 15%, y luego para el año 2026 también al 15%. Entonces, si lo vemos para el caso de las empresas que ustedes van a trabajar, en la parte de incrementar valor económico, ¿qué indicadores podrían utilizar? ¿No? Si la empresa vende al crédito, es necesario controlar el costo por riesgo, si es que la empresa vende al crédito, la que ustedes están monitoreando. Porque si vende al crédito, entonces estamos asumiendo un alto riesgo crediticio. Por lo tanto, tenemos que darle un valor a ese riesgo crediticio. Entonces, ¿cuánto es la morosidad? ¿Hasta cuánto es la morosidad manejable para esa institución? Dependiendo del sector, ¿no? ¿Cómo se mueve el sector? Generalmente se habla de un 5%. De un 5%, y cuanto más se incrementa el indicador es malo, y si se disminuye es mejor. Entonces tenemos que tomar las acciones correctivas para poder alinear el indicador con lo que queremos. En su trabajo, entonces el controlar el costo por riesgo, si es que la empresa vende a crédito, sería un buen objetivo, ¿no? Que tenemos que controlar. Entonces, ¿qué indicador van a utilizar? La forma del indicador, y si tuviesen datos históricos lo ponen, y si no lo tienen, hay que establecer la meta, ¿no? Pero sí deberían tener el dato actual, porque si no, ¿cómo lo van a medir? Porque cada objetivo tiene que tener un inductor, y el inductor tiene que tener información, y esa información tiene que ser real, tiene que ser obtenida de alguna área, ¿no? Por lo tanto, sí hay indicadores de inicio, ¿no? Excepto los de encuesta, ¿no? No tenemos, por ejemplo, un indicador de clima laboral de los trabajadores o de satisfacción de los clientes, entonces ahí no tendríamos el dato actual, pero como se está proponiendo, entonces tenemos que darle un número. Y ese número podría ser, pues, satisfacción a los clientes. Si recién vamos a salir, será un 80, un 70% o un 75%, porque generalmente las encuestas responden de esa forma. Y lo ideal es poner metas, ¿no? Crecientes. Si partimos de una satisfacción al cliente del 75%, entonces pongámosle pues un 80%, ¿no? Ahora también la otra es que si no tienen información a la mano, podían tomar la información del mercado, ¿no? Como lo hicieron ayer algunos del Grifo fue, ¿no? Que pusieron, por ejemplo, la visión y misión de otras instituciones, de otras empresas similares. Acá podrían también ver cuánto es el porcentaje de satisfacción de clientes en otras empresas que sí cuentan con información. Entonces nos adaptamos a ese modelo y le ponemos un número al indicador, ¿no? Crecer en forma sostenible, en el caso de una empresa normal, sería pues crecer en ventas, crecer en activos y crecer en patrimonio, ¿no?
de ser forma sostenible. Y fortalecer el patrimonio, decíamos en el caso de esta empresa, había escogido 4 indicadores, ¿no? Que van a poder soportar o van a poder medir el fortalecimiento patrimonial. En este caso, el ratio capital global, porque es un indicador sumamente importante que establece la superintendencia. El ROE, que vendría a ser la rentabilidad patrimonial, en este caso se está poniendo como meta al 2026 el 11%, y el ROA encima del 1% hasta el 2026, y el ROC, rentabilidad operacional, por encima del 1% hasta el 2026. Este ROC, perdón, no es rentabilidad operacional, sino rentabilidad sobre las colocaciones promedio. Entonces nosotros ahí íbamos poniendo las fórmulas, ¿no? Activo ponderado por riesgo para medir ese inductor. El ROE, por ejemplo, utilidad neta sobre patrimonio promedio. El ROA, utilidad neta sobre activo promedio. Y la rentabilidad sobre las colocaciones, utilidad neta sobre colocaciones promedio. Entonces, en este caso, pues sí, ya veníamos usando el Balance Scorecard y teníamos datos, digamos, históricos, ¿no? Que es importante para ver la tendencia. En el caso del ROE, el ROE venía del 13.3, antes de la pandemia al 12.4, pero en la pandemia se cayó al 3.5, en el 2021 al 6% y en el 2022 se recuperó al 12.3. Y de acuerdo a los estados financieros proyectados nos daba un 11.8. Observen que aquí debería aumentar, pero de acuerdo a la proyección de los estados financieros, nos arrojaba 11.8% para el 2023, 11.8% para el 2024, 11.8% para la meta del 25 y 11.4% para la meta del año 2026. Los indicadores financieros requieren también ahí convalidarlo con el presupuesto, pero también con los estados financieros proyectados, ¿no? Hay muchas empresas que tienen sus estados financieros proyectados y también su presupuesto. Ojo que el presupuesto es anual, ¿no? Pero los estados financieros se pueden hacer por varios años, ¿no? Haciendo análisis de sensibilidad que me lleve a poder determinar cuánto va a ser la rentabilidad futura. Entonces, en este caso, el indicador, por ejemplo, del ROE me muestra un 12.3 para el 22, pero de acuerdo a... Esto debería aumentar, pero de acuerdo a los estados financieros proyectados nos daba un 11.8 para los 3 primeros años siguientes y un 11.4 para el año 2026. Luego, con respecto a la rentabilidad de los activos, había disminuido de 1.44 a 0.34, luego aumentó ligeramente al 0.62 y hasta llegar al 1.43 en el año 2022. Entonces, ¿qué dato nos daba los estados financieros proyectados? 1.3% para el 2023, 1.3% para el año 2024 y 1.2% para el año 2025, ¿no? Y aquí observen que esos datos salen de los estados financieros proyectados que los tenemos en otra hoja de cálculo, ¿no? Y tenemos ahí la base con que se va a tomar para poder ir evaluando cada indicador. Entonces tenemos 11.8% la rentabilidad patrimonial y tenemos 1.3% la rentabilidad del activo o el ROA. Y en el caso de la utilidad neta sobre la colocación promedio, ¿qué significa esa rentabilidad sobre la colocación? Es qué porcentaje de la tasa de interés que cobramos en promedio se queda como rentabilidad. Digamos, si mi tasa de interés promedio es 23%, mi tasa de interés activa es 23%, yo le resto la tasa de interés pasiva, que podría ser un 4.5%, le resto el costo por riesgo, que en este caso van a ser las provisiones, podría ser también un 5%, y le restamos los costos operativos, que pueden ser un 9%, restamos los impuestos que vendría a ser un 3%, finalmente nos quedaría el margen de utilidad que vendría a ser 3%. Quiere decir de que la tasa ponderada que colocamos los créditos al 23%, de ese 23 me tiene que quedar un 3%, ¿no? Y ese 3% es la rentabilidad, en este caso de la cartera. La rentabilidad deseada de la cartera
era de 13%. Aquí vamos poniendo números. Por ejemplo, ¿cuánto es la rentabilidad promedio que se debería manejar en las empresas para la rentabilidad financiera? Ese dato lo pueden ustedes considerar, es 15% más o menos que debería rendir un patrimonio o el capital propio, en este caso, de la empresa. ¿Y cuánto es la rentabilidad promedio que debería rendir, en este caso, los activos? Se estima también que debería ser un 2%. Entonces estamos hablando de 15%, 2%, y en el caso de la utilidad neta sobre la cartera promedio, debería ser un 3%. Entonces son estándares que se manejan a nivel de la industria. Y entonces yo, por ejemplo, ¿cuánto es el margen de utilidad operativa en el caso de un grifo? O sea, si yo vendo 100 de combustible, ¿cuánto me está quedando como margen operacional? Los que están haciendo el grifo, no sé si tienen ese dato, por ejemplo. ¿Cuánto es el margen operacional del combustible? O también lo pueden sacar del porcentaje del precio de la gasolina, ¿no? Pero el margen operacional es importantísimo para determinar cuánto gano por 100 soles que vendo de combustible. Tengo entendido que los márgenes en los grifos, por ejemplo, son reducidos, ¿no? Son pequeños. Y eso es lo que teníamos que ponerle, en este caso, al indicador. Y luego tenemos la generación. Para fortalecer el patrimonio, ya tenemos los 4 indicadores, que es el RO, la utilidad neta sobre la colocación promedio, tenemos el ROA, que es utilidad neta sobre activo promedio, tenemos el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio promedio. Y tenemos el capital global, que actualmente, digamos, es del 15% para el 2021 y 14.06 para el año 2022. Entonces ya tenemos acá control por riesgos, que debería ser un objetivo, crecer en forma sostenible, que también ya lo hemos comentado, fortalecer el patrimonio, sería el cuarto objetivo, y el quinto objetivo sería optimizar los recursos operacionales. Esto implica, como indicador, incrementar la productividad promedio del personal en más de 1.600.000. Entonces, ¿qué inductor se está utilizando? ¿Qué fórmula? Saldo de colocaciones totales de la institución entre promedio de trabajadores. Y ahí nos sale un número. Quiere decir que en este caso la institución financiera, por cada empleado que tiene, maneja 1.293.000 de colocaciones. Ese dato también ustedes lo pueden utilizar en su análisis, ¿no? Tendría que ser las ventas totales entre promedio de trabajadores. Entonces, ¿cuánto vende en promedio el trabajador? Incluyendo a la parte administrativa. Puede ser del total de trabajadores o solamente de la parte operativa. Mejor es ponerle también sobre todos los trabajadores, porque eso incluiría al personal administrativo, que en algunos casos es excesivo en algunas empresas. Entonces, el indicador de saldo de ventas sobre promedio de trabajadores, podría medirme el incremento de productividad. Entonces, ¿cuánto está vendiendo actualmente la empresa en forma anual? ¿No? Entre el número de trabajadores me sale un número. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que plantear una meta. La idea es que crezca esa cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, de 1.293.000 que estaba ejecutado hasta el año 2022, se está proponiendo, por ejemplo, 1.370.000, 1.398.000. ¿De dónde salen estos números? De la proyección de los estados financieros, porque yo estoy tomando el crecimiento de la colocación, y en el caso de las empresas sería el crecimiento de ventas entre el número de personal, y el número de personal también se incrementa, ¿no? O sea, si incrementa el negocio, también incrementa el número de personas. Pero lo que se quiere es que el número de personas, el incremento del número de trabajadores, vaya a la par con el crecimiento de las ventas. Digamos, no tendría lógica si las ventas están creciendo un 10% y el personal está creciendo un 15 o un 20%. En ese caso, el indicador va a disminuir.
En el corto plazo podría suceder si es que estamos expandiendo el negocio y estamos ingresando nuevas personas, porque la persona, digamos, al inicio no produce, está en un proceso de inducción, de capacitación. Entonces sí podría suceder de que al incrementar personal se reduzca más bien este indicador, porque estamos expandiendo, por lo tanto, una unidad de negocios nueva no logra su punto de equilibrio en un mes ni en 2 meses. Muchas veces se demora un año, año y medio para cubrir su punto de equilibrio. Entonces sí podría suceder que al incrementar el personal, al validar la productividad, en vez de incrementar, se produzca una disminución, pero eso tendría que tener un sustento. Lo ideal es que la producción se aumente, ¿no? En este caso estamos midiendo el saldo de colocación entre el promedio de trabajadores, pero para el caso de las empresas que ustedes están realizando, podría ser las ventas entre el número de trabajadores. Quiere decir que el porcentaje de productividad debería ser creciente, ¿no? Entonces acá estamos viendo que de 1.293 millones o 1.293 millones se incrementa a 1.370.000, luego 1.398.000, 1.496.000 y 1.638.000. Ahora también podríamos comprobar cuánto está incrementando la productividad, ¿no? Por ejemplo, de 1.370 entre 1.293 se está creciendo un 6%. Y 1.398 entre 1.370 se está creciendo un 2%. Y en 1.496 entre 1.398 se estaría creciendo un 7%. Y de 1.638 entre 1.496 se estaría creciendo el 9%. Entonces, eso viene ya alineado con los estados financieros proyectados. Y también tenemos, por último, lograr el retorno. En este caso, nos habíamos propuesto lograr un retorno sobre inversiones digitales que lleguen a los 100 millones como mínimo. En este caso no había información porque todavía no se estaban ejecutando los proyectos. Entonces, se entiende de que se ha invertido en innovación y transformación, y esa innovación y transformación debería generar ingresos, ¿no? O sea, ¿cuánto más de ingresos me está generando esos proyectos estratégicos de innovación y transformación digital, ¿no? En este caso no habían datos en los años 2018 al 2021, pero al 2023, al 2022 ya había un dato y a partir de ahí se proyectaron los siguientes datos, ¿no? 11.906.000, 49 millones para el 2024, 100 millones para el 2025 y 109 millones para el 2026. Entonces, cada objetivo estratégico tiene un peso relativo, ¿no? Son 5 indicadores: 30% para el costo por riesgo, otro 30% en este caso para crecer en forma sostenible. Fortalecer el patrimonio tiene un peso relativo del 15%. Optimizar recursos operacionales, 10%. Y por último tenemos la generación de ingresos proyectados, lograr un retorno sobre inversiones digitales, también en un 30%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Por ejemplo, vamos a suponer que el 2023 nos hemos planteado un porcentaje de 55.3% en ese indicador, ¿no? O acá, en el caso primero del costo por riesgo, 8.80. Entonces, ¿qué pasa si el indicador se cumple al 9%, decíamos? Le voy a poner cifras ahí, 9%. Y el indicador de la cartera de alto riesgo, en vez del 12.5, vamos a suponer que sí se cumple la meta al 20%, al 12%, ¿no? Entonces, ¿cómo se va midiendo el Balance Scorecard? Si mi meta fue de 8.80 y yo he alcanzado 9%, ¿cuánto he alcanzado de la meta de ese indicador? Sería más 8.80 entre 9%. Quiere decir que he alcanzado la meta al 97%,
al 97% de ese indicador, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ese objetivo estratégico está siendo medido por dos inductores, por lo tanto yo le he dado un peso del 60%, del 60%. Entonces ese indicador de 98% tendría que afectarlo por la ponderación del 60%, ¿no? Bueno, vamos a verlo primero parcialmente, ¿ya? 98. Si en el otro caso se planteó 12, tendríamos 12 entre 12, el 100, se ha cumplido al 100%. Se ha cumplido al 100%. Entonces, eso me daría que los dos indicadores se han cumplido al 98 y al 100%. Pero ¿en cuánto se cumplió el objetivo? Ese objetivo estratégico tenía dos inductores, ¿no? Uno por el 60 y otro por 40. Entonces, ¿en cuánto se ha cumplido el objetivo de controlar el costo por riesgo? Entonces tendría que sumar ambos, ¿no? Entonces yo tendría que hacer esto, el 98% por el 60%, en este caso por punto 6, más el 100% por punto 4. Y eso sería el resultado del indicador. Entonces, ¿en cuánto se cumplió la meta? Al 98.67%. El objetivo estratégico, entonces, de controlar el costo por riesgo, lo tengo a un cumplimiento de meta del 98.67%. ¿De dónde salió el 98.67%? Que cumplió la meta del indicador de 880, le cumplió al 9%, por lo tanto tengo un cumplimiento de meta del 98%, y la meta del indicador de cartera de alto riesgo lo tengo en 12%, siendo la meta del 12, he cumplido el 100%. Pero ¿en cuándo se cumplieron los dos objetivos? Como uno pesa el 98, el 60% y el otro pesa 40%, el objetivo se cumplió al 98.67%, ¿no? Y sí, Consulta. dime. Pero si el objetivo era 8.8 y y se ha llegado a 9, ¿no es sobrepasado más bien el cumplimiento? No, No, es que en este caso el indicador es de crecimiento, o sea, estamos midiendo cartera de alto riesgo, que es morosidad. Hazte la idea de que la cartera de alto riesgo es morosidad. Tengo una morosidad del 9.23 y yo quiero ya tienes que reducirlo al reducir más bien, 8.80. tienes que O sea, es ir inverso. reduciendo el Debe porcentaje. ser inverso, ¿cierto? Debe bajar. Disminución, no es de Ok, crecimiento. ok, ok. Ujú. Si es de disminución, el indicador es de disminución, no de crecimiento, ¿no? Entonces se ha cumplido el 8.80%. Se ha cumplido, perdón, al 9%, o sea, se ha incrementado más bien, ¿no? Pero si hubiese, por ejemplo, reducido a 8.5%, ya hemos pasado la meta al 104, ¿no? Pero para efectos del cálculo, aquí también es dato importante. Yo he cumplido la meta al 8.5%, ¿no? O sea, he ejecutado menos de lo que yo he propuesto. Pero para efectos de medir el cumplimiento de metas en el Balance Scorecard, se considera como tope máximo de cumplimiento de meta el 100%. O sea, si bien es cierto, he cumplido al 104, pero solamente para efectos del cálculo de las metas se considera como tope el 100%, ¿no? Y es por eso que hay unas fórmulas, se va poniendo algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, decirle a la máquina, en este caso al Excel, si AJ entre CM0, ¿no? En este caso, si esto es mayor a 1, si es mayor a 1, queda el dato, ¿no? O sea, queda AJ5 entre CM5. Pero si no es así, o sea, si se ha conseguido por menos, considera 1, ¿no? Considera 1. Perdón, si es mayor a
Si es mayor a este, me avisa al revés. Si es mayor a 1, si este de acá, el resultado es mayor a 1, considera 1. Y si es menor a 1, considera la división, así es. Pues aquí me pajareado. A ver, vamos a ver de nuevo. Si esto es menor a 1, entonces consideran la división a J5 entre CM5. Si no, considera 0. Se considera 1, perdón. Algo no me está saliendo bien. Pero bueno, el tope ahí es el 100%, ¿no? Para efectos de hacer el cálculo, ¿no? Pero si esto se va, y aquí no puede ser 102, sino solamente 100%, ¿no? Entonces acá podemos agregar esto, ¿no? Sí, Doctor, pero puede haber un caso atípico, por ejemplo, que el incremento sea notorio, por ejemplo, un 120%. ¿Hasta cuánto puede tolerar ahí? solo a 100, solo hasta el 100%, porque son independientes cada indicador. O sea, estamos cumpliendo la meta al 100%. O sea, la meta se cumple al 104, pero en este caso el tope es 100. No se puede considerar el 120. Ah, ya, ok. Porque estamos midiendo solamente el cumplimiento de metas al 100%. Entonces, cuando es menor, se considera el dato menor. Pero si supera el 100%, lo máximo que podemos computar sería el 100%, ¿no? Y si es extremadamente menor, por ejemplo, el 60%, hay que replantear la estrategia. Claro, hay que replantear la estrategia, pero lo bueno es que algo ha sucedido ahí en el mercado, ¿no? Algo ha sucedido en el mercado. Si te has desviado bastante hacia abajo o hacia arriba, algo ha sucedido. Y tienes que corregir. O corriges el indicador o haces ajuste a la estrategia. No, son dos opciones. O corregimos el indicador porque quedó subvaluado, sobrevaluado, o corregimos, en este caso hacemos un ajuste de la estrategia, ¿no? Pero siempre debería ser, en este caso, solo hasta el 100%, como te digo. Entonces, si se cumple la meta al 8.5, hemos cumplido a favor. Entonces, la meta se cumplió al 104, pero para efecto de valorizar, no podemos decir cumplimiento al 102, sino solamente al 100%. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sino que acá me pajareado no... O sea, si AJ, ¿no? Si AJ entre CM5 es mayor a 1, considera 1, es mayor a 1, entonces, considera 1. Y si no, pone la división a J5 entre CM5. Y ahí debería salir. Ahí sale. Ahí está ya, ¿no? Entonces, ese control, por ejemplo, tenemos que ponerlo, ¿no? Porque acá si es 8.5, hemos cumplido al 100 tanto por ciento, ¿no? Si es 8% también, estamos bien. Pero la meta se cumple solamente al 100%. Pero si es 9.5%, la meta se cumple al 95.58%, porque la primera meta se ha cumplido al 93% y el otro inductor está al 100%. Entonces podemos hacer simulación. Eso ya es para efecto del control, ¿no? Pero en este caso, como no tenemos datos, lo vamos a dejar ahí nomás solamente en fórmula. Entonces lo que ustedes tienen que plantear es, en la perspectiva financiera, ¿cuál va a ser su lineamiento?
El lineamiento general o el objetivo general debería ser incrementar el valor económico. Entonces, ¿qué objetivos me voy a proponer para incrementar el valor económico? Controlar el costo por riesgo. ¿Y qué indicador voy a utilizar? Disminuir la cartera de alto riesgo y reducir el porcentaje del saldo de la cartera criticada. Y en este caso estoy utilizando dos inductores. A uno lo pondero por 60 y al otro lo pondero por 40. Y en el caso de crecer en forma sostenible, estoy usando como inductor mantener la intermediación financiera dentro de 0,91 entre el 2023 y 2025, llegando a mantener el índice de 1 en el 2026. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Depósito sobre colocación. Como son dos inductores, en este caso le estamos dando el mismo peso. El peso va a ser de acuerdo a cómo está el indicador, ¿no? Por ejemplo, en el caso del costo por riesgo, esa cartera de morosidad que se está midiendo como alto riesgo, como cartera de alto riesgo en cartera bruta, está alto. O sea, está en 9.7 al inicio, en 9.23. Entonces, eso tiene que reducirse. El estándar me dice que debería ser 7%, pero llegar al 7% tengo primero que transitar a 8.80. ¿Se acuerdan que también hemos dicho que las metas tienen que ser alcanzables? ¿Qué pasa si de 9.23 lo pongo como meta de frente para el año 2023 al 7%? Eso va a desmotivar en este caso al personal, porque no se va a poder cumplir. Entonces, primero hay que transitar por el 8.80, luego 8, en este caso que hemos previsto en la proyección de los estados financieros, bajo ciertos supuestos, y entonces yo llego al 7% recién dentro de 4 años. Ahora, nosotros vamos en el caso de la caja, se medía en forma mensual, ¿no? Porque los estados financieros son mensuales, y ahí es poco más fácil poderlo monitorear, ¿no? Y por último tenemos pues incrementar el retorno, decíamos, con inversiones digitales. Entonces hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Está dado la dimensión o la perspectiva, que es la financiera. Está dado el lineamiento o objetivo general, incrementar valor económico. Están dados los objetivos estratégicos, control del costo por riesgo, crecer en forma sostenible y fortalecer el patrimonio. Optimizar recursos operacionales e incrementar retornos sobre inversiones digitales. Esos son los cinco objetivos estratégicos que nos hemos propuesto para incrementar el valor económico de la empresa. Ustedes tienen preguntas para pasar a los inductores, en este caso de la perspectiva clientes. Ya se van imaginando, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el indicador de sus trabajos? Rentabilidad de hecho que tiene que estar. Rentabilidad tiene que estar. Productividad también debería estar en este caso el incremento de ingresos, ¿no? Reducción de costos también lo podían ustedes, pero hay que ver si tenemos o no tenemos la información para poderlo controlar, porque de nada sirve poner un indicador donde no vamos a tener información. Entonces no sirve, pues no puedo controlar. El balance scorecard tiene que ser sencillo, tiene que ser manejable, gestionable, para que me sirva en este caso de dirección, ¿no? Para poder yo alinear mis objetivos estratégicos con mis metas estratégicas. Y si hay desviaciones, como bien lo dijo su colega, hacer los ajustes respectivos para que mejore en este caso el indicador, ¿no? Entonces, no nos estamos concentrando solamente en la utilidad neta, sino nos estamos concentrando en otras variables que influyen en la parte financiera. Bien, no sé si tienen consultas. Doctora, sí, una consulta, doctora Aura Hanson. Entonces, de no tener todas las perspectivas, me refiero a la información, ¿lo podemos omitir o, como usted indicó, lo podemos tomar de otras empresas? O sea, la información actual, ¿no? Pero a futuro sí puedes tenerla. Si no tienes información actual, no lo vas a considerar cero ahí, no vas a considerar nada, pero ¿Ya? para establecer tu meta vas a considerar lo que está sucediendo en el mercado. Ah, No, ya. porque no es dato de la empresa. O sea, lo que me refiero es que pueden tomar la información del mercado para poder proyectar, pero no lo puedes tomar como dato tuyo, porque no lo has ejecutado, no es tu dato. Pero sí me está sirviendo como inductor, digamos, en este caso, la información que existe en el mercado.
Por ejemplo, el margen, como decíamos, el margen de rentabilidad operativa, por ejemplo, en el caso de los combustibles. ¿Lo tienes? Sí debe tenerlo, porque si sí tienen estados financieros, por lo tanto sí lo deben tener. Pero en satisfacción al cliente, por ejemplo, tengo que buscar un grifo que sí lo tenga y que se asemeje a lo que yo hago, ¿no? Entonces ahí yo lo tomo para la proyección, pero no como dato actual, porque no es mi dato, es el dato del mercado. Entonces, si ustedes van a poner un 80%, ¿por qué ponen 80%? Porque el mercado se está manejando en ese porcentaje. Y cuando ustedes ya lo evalúen, ya verán pues si fue mucho o fue menos, ¿no? Porque de repente toman un 80 y ustedes están al 70%. Entonces, de 70 pasar al 80% no es fácil, de grado de satisfacción. Entonces, tenemos que actualizar el indicador o hacer ajustes también, en este caso, a la estrategia, ¿no? Profesor, y ahí se puede tomar en lo que es el grado de satisfacción del cliente las encuestas que nosotros estamos realizando y obtenemos porque una calificación del 1 al 5, ¿no? Y ¿Ya? nosotros de todas las estaciones, a nivel de todas las estaciones, tenemos ahorita el promedio, justo nos mandaron el día sábado, que hemos cerrado en el mes de julio con 4.88%. Ya es, si has cerrado 4,88, ¿cuánto debería ser tu meta? Llegar al 5, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora, hay algunos que ponderan solamente de 1 al 5, otros utilizan ponderación de 1 al 10 y otros en porcentaje. Hay que tener bastante cuidado también, ¿no? Porque cuando es muy restringido, o sea, del 1 al 5 es muy restringido a veces, ¿no? Entonces podría llevar a una subvaloración de la satisfacción del cliente, ¿no? Porque podrían ponerte 1, 2 y te trae abajo el indicador, ¿no? Pero si es hasta 10, ¿no? El promedio generalmente va a ser 5. Entonces puede estar en 6, que sería el 60% o el 70%, ¿no? Luego, si bien es cierto, tu encuesta de satisfacción va a ser del 1 al 5, pero el cumplimiento de meta, por ejemplo, si es del 1 al 5 y tú estás en 4,88 de 5, ¿verdad? Entonces, Claro. divides 4,88 entre 5, ¿cuánto sería el cumplimiento de meta? 98 y tanto, 99 y tanto, ¿no? A ver, Claro. 4,88 entre 5, estaríamos al 97,6%. 97. Claro, de cumplimiento de meta, ¿no? Así es. Bien, entonces, esos serían los objetivos estratégicos con su peso relativo. Entonces, esos pesos que están aquí en la columna E, son los pesos relativos del indicador. Pero esto que está acá con sombra celeste, con fondo celeste, es el peso relativo por objetivo, ahí dice, ¿no? Peso por objetivo. Y luego vamos a tener el peso por perspectivas también, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos establecido 30, 30, 15, 10, 10, que al final da el 100%, pero al mismo tiempo la perspectiva vale 30%. Peso por perspectiva, 30%. Entonces aquí la perspectiva financiera va a tener un peso del 30%. En el caso de la perspectiva de cliente va a tener un 20%, en el caso de los procesos 20%, y en el caso de aprendizaje también 20%. Todo eso tiene que sumar el 100%, ¿no? Entonces ahí está el detalle de cómo vamos a evaluar, aunque en este caso no está sumando. 60, 90, son 20. Ah, tenemos otra, pues son 5 perspectivas que tenemos acá. Ahí está el 100%, ¿no? Bien, ahora veamos la perspectiva clientes. ¿Cómo se ha formulado la perspectiva clientes? En la perspectiva clientes tenemos como lineamiento gestión de clientes, o también puede ser la satisfacción de clientes, ¿no? Satisfacción de clientes. Lineamiento principal, gestión de clientes o satisfacción de clientes. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar este indicador? ¿Qué objetivos estratégicos nos hemos propuesto? Aumentar la recomendación de los clientes, o sea, que el cliente mismo te recomiende, incrementar el número de clientes, reducir la deserción de clientes, incrementar la participación de clientes dentro de los canales digitales e incrementar el índice de ventas, ¿no? Eso sería, digamos, lo que vamos a medir.
Por eso me quedo para cambiar la vista porque no me está permitiendo. Entonces sería acá. Ya, entonces la perspectiva clientes tiene un lineamiento general que es la gestión de clientes o puede ser la satisfacción de clientes. Para el caso de ustedes, igual como lo vimos en la diapositiva, puede ser satisfacción de clientes, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en el mapa estratégico. Entonces, para lo que ustedes están considerando en la perspectiva clientes, puede ser la satisfacción de clientes. Ya ustedes verán qué objetivos se acomodan mejor y poner el inductor que ustedes puedan monitorear, que ustedes puedan controlar. Entonces, en el caso que estamos viendo, ¿cómo vamos a medir esa satisfacción del cliente? Aumentando la recomendación de los clientes. Dice mantener un nivel de satisfacción del cliente externo. ¿Quién lo va a realizar? El área de calidad. En este caso había un área de calidad que se encargaba de hacer el monitoreo a las encuestas, ¿no? Entonces, mantener un nivel de satisfacción como mínimo del 85% cada año. ¿Cuál va a ser el instrumento? En este caso, la fórmula va a ser la encuesta experiencia al cliente. Encuesta experiencia al cliente. Entonces, esa encuesta se había venido realizando ya en los años anteriores y teníamos un 82.80, 97%, se redujo al 85% en pandemia, se volvió a reducir en 2021 83% y en 2022 estábamos en 81.80. Entonces, ¿cuál era la meta? Llegar al 2026 al 80%. Entonces, acá se plantearon metas transitorias del 83% para el año 2023, 85% para el 2024, 86% para el 2025 y 87% para el 2026. Y al mismo tiempo, todo el objetivo de la perspectiva, clientes, iba a tener un peso del 20%. E internamente, por los pesos objetivos, dentro de la perspectiva clientes, aumentar la recomendación iba a pesar un 15%. Luego tenemos incrementar el número de clientes. Incrementar el número de clientes se han considerado 4 inductores. Ojo, inductor, indicador, ratio es lo mismo, ¿ya? Indicador, ratio, inductor. ¿Qué teníamos? Disminuir el saldo de colocaciones promedio por cliente como mínimo en 12.5 mil para el año 2026. Entonces aquí observen que estamos planteando disminuir el saldo de colocación promedio. Si estamos con los mismos clientes, si estamos trabajando con los mismos clientes, acuérdense de la matriz de Anson, o sea, los mismos clientes, el indicador debería ser incremental, ¿no? Tendríamos que aumentar. Pero ¿qué sucede si el saldo de colocaciones, en este caso ventas, podría ser sobre el número de clientes, sobre los mismos clientes aumenta? Quiere decir que estamos concentrando más ventas en los mismos clientes, ¿no? Pero como queremos mayores clientes, en este caso más bien lo ponemos como reducción, el indicador. O sea, yo quiero menos promedio de clientes por crédito. Entonces, acá teníamos 15.57 para el año 2022 y estamos bajando a 14.9 y la idea es llegar al 12.9, 12.50. Entonces, este es el ticket promedio. El ticket promedio por cliente, en este caso el 12.50 era 12.500 soles, ¿no? 13.500, 14.220, porque mi objetivo es incursionar en la mediana, en la pequeña y micro empresa. Entonces estamos colocando más, pero con mayores clientes. Si colocamos más o crecemos más en ventas con los mismos clientes o reducimos el número de clientes y ese indicador crece, quiere decir que le estamos vendiendo más a los mismos clientes, que no es malo, ¿no? Pero la idea es crecer en ventas o crecer en colocaciones con mayores clientes. Por eso en este indicador más bien es de reducción.
¿no? Estamos disminuyendo de 15.57 hasta 12.50 para el año 2026. Entonces tenemos como objetivo incrementar el número de clientes, pero como son 4 inductores, observen, son 4 inductores: disminuir el saldo de colocaciones, mantener una tasa de clientes rentables, ¿ya?, del 90% como mínimo cada año, mantener controlado el saldo de depósitos por cliente en un mínimo de 3.1 mil soles, y luego a 3.000 hasta el 2026, y le hemos dado ponderaciones, ¿no? Por ejemplo, 20% a reducción de saldo, 30% a mantener una tasa de clientes rentables, 20% a mantener controlado el saldo de depósitos por cliente, y 30% incrementar el número de clientes de ahorro a 20% cada año hasta el 2025 y luego 18% en el 2026. Entonces, esos serían los 4 inductores que van a medir el objetivo de incrementar número de clientes. Entonces, tenemos acá las fórmulas: saldo de colocación entre número de clientes me da la reducción de saldo promedio por cliente. Clientes rentables, en este caso, son los clientes que generan intereses, ¿no? Porque en una institución financiera, por ejemplo, los créditos que están vencidos ya no generan intereses, y los créditos que están en situación deficientes o dudosos tampoco generan, y los que están en pérdida menos. Entonces, los que generan intereses son los créditos que están calificados como normal o calificación 0 y calificación CPP, en este caso 1, ¿no? 1 de riesgo. Entonces, lo que estamos considerando acá es mantener una tasa de clientes rentables de crédito del 90%. En este caso, teníamos, por ejemplo, 89.1 para el 2018, 87.8 para el 2019, 88.4 para el 2020, 83 para el 2021 y 86.9 para el 2022. Pero acá hemos establecido un solo indicador, del 90%, o sea, es estándar. No queremos ni 87, no queremos ni 90 y tantos, sino el 90%. Entonces nos hemos fijado mantener esa tasa de clientes rentables del 90%, asumiendo que siempre van a haber 10% de clientes que van a estar criticados. Criticados en el sistema significa estar con categoría de 2, o sea, deficiente, 3 dudoso y 4 pérdida. Entonces, este indicador lo hemos estandarizado en 90, pero también podría ser progresivo, ¿no? De 86-90 pasar a un 87, un 88, un 89 y un 90%. En este caso va a depender de la información que se tenga y de la perspectiva que maneje, en este caso, el que está planificando, ¿no? Estos metas son coordinadas, ¿no?, entre las áreas operativas y las áreas funcionales. Digamos que no es trabajo solamente de una persona, sino que las directivas también vienen, en este caso, de la gerencia, ¿no? La gerencia de negocios o la gerencia de finanzas, la gerencia de administración, se tienen que juntar para poder establecer esos indicadores. Ahora, ¿qué es primero, los indicadores o los estados financieros proyectados? ¿Los indicadores? Pueden ser los indicadores que yo quiero monitorear, pero también el estado financiero proyectado tiene que ser de suma importancia para yo poder considerar si es que voy a llegar o no voy a llegar. Porque a veces el estado financiero me dice una cosa y el ratio me dice otra cosa, ¿no? El estado financiero me arroja, por decir, 12% de cartera de alto riesgo, pero sin embargo yo quiero un indicador del 9% o del 7%, y no se dice, digamos, con el estado financiero, sino entra en contradicción. Por eso es que tenemos que alinear, digamos, los estados financieros con los indicadores que nosotros queremos. Si el estado financiero está arrojando un dato mayor, pero yo quiero una menor morosidad, entonces corrijo el estado financiero. Tienen que estar ahí balanceados, ¿no? Balanceado. Pero no podría suceder que el estado financiero dice una cosa y en este caso la matriz del balance scorecard dice otra cosa. Tiene que haber una correspondencia, ¿no? O sea, no puedes decir que estamos, digamos, yo no puedo decir que tengo una satisfacción, un clima laboral favorable del
del 98% cuando en la práctica estoy en 75%. No debería suceder eso, ¿no? Y aparte que eso se da pues con los reclamos muchas veces que hace el personal, ¿no? A veces también hay empresas que tienen una ventana libre, en este caso para que el personal manifieste sus inquietudes, su malestar. Y también en algunas empresas implementan los reclamos anónimos, ¿no? Denuncias anónimas que a veces puede haber, ¿no? El tema, por ejemplo, del acoso sexual o del tema de fraudes que se esté dando en una determinada agencia, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en que el administrador, por ejemplo, hacía de las suyas y nos hemos enterado por denuncias de los mismos trabajadores, ¿no? Lógicamente que cuando se denuncia se tiene que investigar, no se va directamente a la sanción, ¿no? Si está el personal, digamos, está comunicando un maltrato, está comunicando un fraude en la institución, directamente no se va a ir a castigar a la persona, sino que tiene que hacerse una investigación previa, ¿no? Se tiene que validar la información, ¿no? Bien, entonces eso significa que debemos estar alineados. ¿Qué más hemos considerado? Incremento el número de clientes, mantener la tasa de clientes rentables, que se refiere a los clientes que están pagando sobre el total de clientes, y en este caso lo hemos estandarizado en 90%. Mantener controlado el saldo de depósitos por cliente. En este caso sucedía lo mismo, teníamos mucho porcentaje concentrado en pocos clientes, entonces la idea era más bien aumentar el número de clientes. Por lo tanto, para aumentar el número de clientes tenía que disminuir este indicador. Entonces 3.190, por ejemplo, era por cliente, y ahora estamos en 3.010, 3.040, 3.000 y 3.000. Entonces se llega a un 3% en este indicador. Luego tenemos mantener controlado el saldo, ya lo dijimos, incrementar el número de clientes de ahorro a 20% cada año. Número de clientes de ahorro, cuentas activas, incluyendo las de desembolso con movimiento en 3 meses. Y ahí estaban los resultados, ¿no? Estábamos sincerando en este caso la reducción. Esto por lo que venía en la reducción de clientes y se ha incrementado en este caso a 55.35%. Oh, perdón, esto es lo que se había estado ejecutando, ¿no? Menos 1.75. Y esa reducción que hubo acá del 35 al 4.07 tiene su explicación, ¿no? Ya que el gobierno, en este caso, como propuesta del Congreso, decretó la libre disponibilidad de los ETS. Y eso hizo reducir el número de cuentas, ¿no? Por eso que a partir ya del año 22 se normalizó, pero luego en el 2023 también ha habido. Pero acá nos habíamos propuesto incrementar el número de clientes en un 20%. Con respecto a reducir la deserción de clientes también, o sea, la tasa de fuga de clientes de crédito, el máximo 2.9. Entonces, entran clientes nuevos y también se van clientes. Entonces, la idea era mantener clientes, mantener la tasa de fuga de clientes de crédito en un máximo de 2.9. ¿Cuánto era la tasa de deserción? Acá dice, ¿cómo se medía? Número de clientes de crédito que abandonan la institución entre el número de clientes target de renovación, en este caso del negocio. Esos eran los datos de deserción: 3.22, 3.21, 3.17, 3.10, 2.92. ¿A cuánto queríamos llegar? A 2.95, 2.90, 2.80, 2.50. Eso es lo que se había propuesto en este caso el área de gerencia de productos de ahorro. Luego tenemos incrementar la participación de clientes dentro de los canales digitales. Entonces nosotros teníamos un control de cuántos clientes, por ejemplo, usan los ATMs, cuántos clientes usan la APP, cuántos clientes hacen operaciones por Internet. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esos canales son más baratos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que una operación en ventanilla costaba $2. O sea, operar en ventanilla tenía un costo, se hizo un estudio, ¿no? Tenía un costo de $2. Pero operar por ATM tenía un costo de 0.20 y operar por Internet tenía un costo de 0.10. Entonces, ¿qué teníamos que medir? Teníamos que medir el traslado de los clientes a los canales digitales. Entonces, el área de canales electrónicos llevaba un control. ¿Cuántos clientes son atendidos por ATM? ¿Cuántos clientes usan la app? ¿Cuántos clientes
transan por internet, ¿no? Y eso era importante también. También en su oportunidad se medía, por ejemplo, los cajeros corresponsales. Los cajeros corresponsales también era un aliado estratégico, en este caso de las instituciones financieras. Ustedes habrán visto, ¿no?, que las tienditas se convierten en cajeros corresponsales. Es decir, se pueden a través de un equipo hacer transacciones de depósitos, transacción de retiro, pago de cuotas, etcétera. Entonces, eso era importantísimo. Nosotros llegamos a tener 1.200 cajeros corresponsales, que era de suma importancia en este caso para el costo operativo, ¿no? Entonces, si una transacción en ventanilla te cuesta $2 y una transacción en cajero te cuesta 0.20, entonces mejor es que transes en el cajero electrónico. Y es por eso que algunas instituciones financieras ponen comisión a las transacciones en ventanilla, ¿no? Por ejemplo, el cajero te puede abastecer hasta 3.000 soles, creo, en el día. 3.000 soles. Entonces, si un cliente va a ventanilla a retirar 3.000 soles, ¿qué le dice al operador? Señor, tiene que ir al cajero, porque si usted no va al cajero, la ventanilla le va a cobrar una comisión. Y es así, ¿no? Y es así como los clientes se han ido trasladando a las ventanillas. Y hoy día las transacciones pues ya se hacen por ATM, por las apps, y también la revolución que hubo con el Yape y con el Plin, ¿no?, donde ya no se usa mucho efectivo. Entonces, el Yape y el Plin han disminuido las operaciones por cajero automático. ¿Y cuánto es el costo en este caso para la institución? Imagínense toda esa cantidad de dinero que se transa hoy día por el Yape, por esos dinero electrónico, el Yape y el Plin. Si volviera a ventanilla, ¿cuántas personas nos estamos ahorrando? Y eso es con el fin de abaratar costos para poder ser más competitivos con las tasas de interés. En este caso, los cambios tecnológicos mejoran, le hacen más fácil la vida al cliente, pero al mismo tiempo a la institución financiera le permite reducir sus costos financieros, ¿no? Y lógicamente que se ha dejado de percibir comisiones. Pero ese es justamente el detalle, ¿no? Sacrifico comisiones por un menor costo de transacción. Entonces, si ustedes fueran los administradores de una agencia, ¿qué preferirían, no? ¿Que la persona venga a la ventanilla o se vaya para el cajero? Definitivamente que el cajero va a ser una mejor opción. Ahora, lo importante es que una ventanilla, por ejemplo, tiene límites de tiempo para hacer operaciones. ¿Cuántas operaciones puede atender un cajero en ventanilla? Versus cuántas operaciones puede hacer el cajero en un día, ¿no? Es ilimitado, ¿no? Entonces, salvo que se quede sin dinero, pero para eso también ya hay los convenios para que los cajeros sean abastecidos por empresas, ¿no?, como Prosegur, Hermes, ¿no? Bueno, no sé si tienen algún comentario con respecto a la perspectiva de clientes. Y incrementar el índice de venta cruzada también es importante. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Bien, seguimos entonces. Hay que terminar esto ya, porque es hasta la 1, pero tenemos que terminar, porque eso tienen que incluirlo ustedes en su trabajo. Transformación y excelencia operacional, que es lo mismo en el caso de ustedes, puede ser la eficiencia y eficacia de los procesos, ¿no?, para reducir costos. Entonces acá se había optado por los siguientes objetivos: incrementar la adopción de canales digitales, más canales digitales para los clientes. El inductor, incrementar el número de operaciones realizadas por canales digitales hasta llegar a una participación total de un 70% para el 2026. Y este caso es diferente al objetivo que estaba en la perspectiva cliente, ¿no? Acá queremos incrementar la participación del cliente dentro de los canales digitales, y en la otra es incrementar la adopción de canales digitales, o sea, nuevas alternativas de operación, en este caso para el cliente. Reducir el ratio de eficiencia bancaria por debajo, cercano al 60%. Esto se refiere a los gastos operacionales, ¿no?, sobre el margen financiero. Ratio de eficiencia, gastos operacionales entre el margen financiero. Teníamos de 71, se había reducido al 60%, 60.80%,
pero luego había que mantenerlo, ¿no? Y de acuerdo al estado financiero, para el 2023 salía el 62%, para el 2024 el 61.1% y para el 2025 el 60.7%. Y el 2026 el 60.3%. Y esto tenía una ponderación de 40% dentro de los objetivos estratégicos de la parte operacional, 30% incrementar la adopción de canales digitales, reducir el ratio de eficiencia 40%, implementar la agenda de transformación digital. Estábamos incursionando en los procesos digitales y había que ponerle también un control. Y entonces la agenda digital tenía varios proyectos, ¿no? Y estos proyectos, digamos, que se venían realizando eran 19, luego se había planteado para el 2023 16, 10, 10 y 10. Y eso tenía una ponderación de 30. 30 más 40 y 30 llegaba al 100%. Y al mismo tiempo el operacional llegaba a un porcentaje del 20% dentro ya de todas las perspectivas, ¿no? Entonces tenemos acá que la perspectiva financiera valía un 30%, la perspectiva cliente un 20%, la perspectiva operaciones otro 20%, y llegamos a la perspectiva de personas, donde tenemos la especialización y autorrealización de los colaboradores. ¿Qué objetivos nos habíamos propuesto? Impulsar el desarrollo profesional. Y aquí tenemos nosotros un indicador de desempeño, o sea, todas las personas eran medidas por su desempeño a través de indicadores, principalmente los asesores de negocio, ¿no? Entonces le llamábamos el ID. El ID marcaba un porcentaje de desempeño de los colaboradores, y en este caso teníamos 4 mediciones: sobresaliente, satisfactorio, excelente y regular. Y entonces acá tenía un porcentaje de 35.8, 36, y se fue incrementando gradualmente al 45%, luego al 50%, era llegar al 55% y 60%. Entonces, metas claras, evaluación de desempeño debería mejorar, ¿no? Pero también con objetivos y metas que sean alcanzables, en este caso por los colaboradores. Mantener la tasa promedio de personal administrativo destacado en un 80%. Aquí en el caso, el primero era para los asesores de negocios y el segundo era para todos los personal administrativo. Entonces acá teníamos número de personal con 90% de alcance de meta en sus indicadores sobre el número total de trabajadores administrativos. Entonces acá teníamos el 82.7% con calificación sobresaliente, y esto lo estábamos estandarizando a un 85%. Potenciar las horas de capacitación, ¿no? Ayer también veíamos algunos grupos que las empresas no invertían en capacitación. Entonces, acá estábamos midiendo potenciar las horas de capacitación en base a necesidades para mejorar el trabajo y resultados del área sobre la unidad de negocios, hasta llegar como mínimo en promedio a 15 horas por colaborador al año. Entonces, estas son las horas de capacitación promedio. Teníamos 19 horas, pero estábamos estandarizándolas en 15 horas de capacitación, en este caso para todo el personal. Reducir el desarrollo, la deserción de personal. Así como hay deserción de clientes, así como llegan clientes nuevos y los clientes se van, también hay personal que llega y también hay personal que se va. Ahora, ese personal que se va, a veces es por mejoras económicas en las otras instituciones, pero también puede ser por clima laboral, y también puede ser porque no cumplió sus metas, ¿no? Si se está yendo el personal porque se cumple sus metas, entonces hay que trabajar en una mejor evaluación, en un mejor proceso de admisión y también en una mayor capacitación. Entonces habría que también medir la deserción de personal. Pero ahí también había que tener bastante cuidado porque se pueden producir incentivos perversos, ¿no? Por ejemplo, si yo a una agencia le pongo que su porcentaje de deserción debe ser menos del 9%, ¿qué puede suceder? Que el administrador, para que no baje su porcentaje,
se está quedando con personal que no aporta, ¿no? Y eso también es peligroso porque yo estoy incentivando. Entonces hay que tener bastante cuidado con los indicadores porque por una parte estoy controlando que no se vaya el personal, pero al mismo tiempo me estoy quedando con el personal que ya no debería estar, ¿no? Y al momento de definir, en este caso, más que todo el indicador, ¿no? Reducción de deserción de personal. Y luego tenemos potenciar el clima laboral. Acá teníamos dos mediciones. Incrementar los resultados de la encuesta de transformación de clima mínimo en 86% y mantener un resultado de encuesta de satisfacción del cliente interno del 84%. Es ayer lo que les comentaba. O sea, se mide el clima laboral a nivel de personas, pero también se mide la satisfacción de clientes internos, de clientes por áreas administrativas en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan satisfechos estamos con el desempeño del área de logística, del área de personal, del área de contabilidad, del área de sistemas, del área legal? ¿Están brindando un buen servicio? A eso se refiere la encuesta de satisfacción al cliente interno, ¿no? Entonces, había una encuesta del área de gestión de calidad al servicio al cliente. Entonces, teníamos acá resultados de encuesta de personal de satisfacción 68% y de clima interno 75.2%. Entonces, acá estábamos incrementando gradualmente el 75% de clima laboral, 80%, 83% hasta llegar a un 86%. Y en el caso de satisfacción del cliente interno, al 78%, 80%, 82%, 84%. Y todo esto, digamos, valía un 30% dentro de la ponderación de esta perspectiva, ¿no? La perspectiva tenía 1, 2, 3, 4 objetivos estratégicos. 4. Impulsar el desarrollo profesional, reducir la deserción de personal, potenciar el clima laboral, ¿no? Entonces, incorporar competencias digitales y de innovación también era otro objetivo. Entonces, objetivos estratégicos nuevos, porque en la presentación vimos, cuando recién estábamos iniciando, nos habían planteado estos objetivos estratégicos, ¿no? Hasta antes del año 2022, esos eran los objetivos estratégicos, en este caso de Caja Pira. Pero luego contratamos a una asesoría de la empresa Price, nos hizo un trabajo para medir, para redefinir la visión y las metas, y eso es lo que se consiguió ya como nuevo mapa estratégico, ¿no? Que tenemos estos objetivos, hemos dicho que los objetivos no deberían superar los 20, y tenemos, por ejemplo, en la perspectiva financiera, controlar el costo por riesgo, crecer en forma sostenible, fortalecer el patrimonio 3, optimizar recursos personales 4, incrementar retornos sobre inversión 5. Entonces, en la perspectiva financiera teníamos 5 objetivos estratégicos. En la perspectiva clientes, para satisfacer a los clientes, nos habíamos propuesto aumentar la recomendación de los clientes, incrementar el número de clientes, van 2, reducir la deserción de clientes 3, incrementar la participación de clientes dentro de los canales digitales 4, incrementar el índice de venta cruzada 5. Entonces, 5 objetivos estratégicos en la perspectiva financiera, 5 objetivos estratégicos en la perspectiva clientes, 3 objetivos en la perspectiva operaciones, que era incrementar la adopción de canales digitales, reducir el ratio de eficiencia e implementar la agenda de transformación digital, ruta de transformación. Entonces, en procesos teníamos 3 objetivos estratégicos, y en aprendizaje se había planteado impulsar el desarrollo profesional, reducir la deserción de clientes, potenciar el clima laboral e incorporar competencias digitales y de innovación. Eran 4. Entonces, total teníamos 17 objetivos estratégicos. Y hemos dicho que no debería superar los 20, pero adicionalmente teníamos nosotros una nueva perspectiva que yo le había denominado la perspectiva social, porque el objetivo de las cajas municipales en este caso era impulsar la inclusión financiera.
Entonces, bancarizar más clientes, y eso también tenía que medirse. Pero la consultora le puso en vez de social, todas, ¿no? Pero esa debería ser la perspectiva social. Ahí hubo una discrepancia, pero al final, bueno, el consultor propuso esta mejora, digamos, en las perspectivas. Entonces, en las perspectivas todas, que para mí es la perspectiva social, porque incluso el lineamiento dice impulsar la gestión social responsable. Entonces, aquí la perspectiva debería ser la perspectiva social. Pero al final los objetivos fueron casi los mismos. Por ejemplo, impulsar la inclusión financiera. Impulsar la inclusión financiera. ¿Qué indicador? Incrementar la captación de clientes bancarizados en mínimo 300.000 para el año 26. Número de clientes bancarizados. Entonces, esto implicaba medir clientes nuevos, pero que no habían estado en el sistema, antes en el sistema. Entonces, acá teníamos 122.500 en el año 2022. Luego, en forma creciente, gradual, 161.000 para el año 2023, 203.000 para el año 2024, 251 para el año 2025 y 311 para el año 2026. Luego, fomentar la adopción de tecnología a través de incremento del uso de canales digitales. Esto es para lo de inclusión financiera. ¿Cuál iba a ser el inductor? Incrementar el número de operaciones realizadas por la APP y la web en 60% para el año 25. Entonces, la idea era de que los clientes usen más la APP, la app, el aplicativo, y un 60% en la página web. Entonces, la fórmula era el número de operaciones realizadas por la app y web sobre el total de operaciones. Iniciábamos en un 29.8% y seguía un 40%, 45% para el 2024, 50% para el 2025 y 60% para el 2026. Y esto era, digamos, la propuesta para fomentar la adopción de canales digitales. Y esto tenía un peso relativo de 40, ¿no? Impulsar la inclusión financiera 40, 40. Entonces, el objetivo no era tanto ir a los mercados ya de alta competencia, le llamamos los mercados rojos, sino ir a los océanos azules, ¿no? Los océanos azules eran los mercados de baja bancarización o nula bancarización y que todavía existen al interior del país, ¿no? Pero en este caso se quería que la inclusión ya no vaya por incremento de agencias, sino utilización de canales digitales, ¿no? Ya hoy en día, pues, la mayoría de nosotros ya no va a la agencia, pues, para hacer un retiro o un depósito. Bueno, los retiros y depósitos los hacemos en los cajeros, pero las transacciones, por ejemplo, transferencias, usamos el Yape, usamos el Plin, y para hacer pago de servicios, igual ya nadie va casi a las agencias, sino que los pagos por servicios se hacen por la app, o las mismas empresas de servicio tienen sus páginas para pago, ¿no? Donde uno inserta su tarjeta y lo puede hacer a través de la app o a través de la web. Y por último, promover el desarrollo sostenible, el medio ambiente social, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo promovemos el desarrollo sostenible ambiente? Mantener el uso de recursos, electricidad y agua en las oficinas y agencias en un gasto promedio máximo de 116. O sea, aquí lo que queríamos era limitar el uso de la energía y evitar el desperdicio del agua. Entonces teníamos un gasto promedio y queríamos mantener, reducirlo en forma gradual, ¿no? Y el desarrollo a todo el personal en temas de equidad y diversidad, donde participe mínimo el 95% del promedio de trabajadores para el 2026. Esto era capacidades atendidas versus capacidades realizadas. Capacitaciones atendidas versus capacidades realizadas. Acá no teníamos datos al 2021, al 2025 estaba en 65, al 2022, perdón, 65%. 2023 80, 2024 85 y el 2025 90%, total 95%. Bien, entonces lo que sigue del trabajo pues es fijar los objetivos estratégicos. Los lineamientos van a ser casi los mismos, ¿no? Entonces, trabajamos solamente en las 4 perspectivas, no incluía la perspectiva social, solamente en las 4 que hemos visto: la perspectiva financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimientos. Incluir los indicadores, ¿no? Ahora, si hay un indicador que no tenemos, porque pudiera suceder, aunque las empresas que ustedes han manifestado tienen plan estratégico y deberían tener algún tipo de medición de los indicadores no financieros. Entonces,
Ustedes van a ser ahí las personas que van a llevar la batuta, en este caso, de la empresa. Pueda que lo tenga, pueda que no lo tenga, pero de lo que se ha compartido en el curso les va a permitir poner algún indicador que ustedes estimen conveniente para poder alinear los objetivos estratégicos, alinear las estrategias y alinear a toda la organización. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, tener la ruta que vamos a seguir, ¿no? Como veíamos en la presentación. Entonces, tenemos este cuadro, vamos a elaborar ese cuadro de mando integral y lo que queremos es esto, ¿no? Tener una ruta elegida. Entonces, esa ruta elegida van a ser los inductores o indicadores que tenemos que tener en cuenta. Ahora, por cada indicador va a haber una medición, ¿no? Entonces, en el formato de Excel que estuvieron trabajando, ahí hay una de mapa estratégico, que lo pueden utilizar. Pero también había para los objetivos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la matriz de objetivos. Pueden utilizar esto o el formato que les he presentado, ustedes lo adecúan. Lo adecúan y tiene que verse, pues, ¿no? Una mejora en la gestión que ustedes van a plantear. Ahora, aquí en lo que es de la caja, se lo voy a pasar rápidamente. Entonces, la idea es que en su presentación ustedes pongan datos de la empresa, el negocio que se dedican, quiénes son los accionistas, cuál es el mercado que atiende, etcétera, etcétera, y luego venir con su visión, misión, la cultura de valores, el mapa estratégico de la empresa, ¿no? Hacer un resumen del análisis externo, que ya lo tienen, faltaría pasarlo solamente a la PPT, y también establecer, pues, así como lo estoy mostrando en estos momentos, las metas, ¿no? O sea, incrementar valor económico, los objetivos estratégicos, incrementar la gestión de clientes o aumentar la satisfacción de clientes con sus objetivos estratégicos, la transformación y excelencia igual con sus objetivos estratégicos, personas y todas, ¿no? Luego mostrar las fortalezas, las debilidades, en este caso el FODA de Caja Piura, ese es el FODA de Caja Piura ya actualizado, y los lineamientos ya vienen, acá en este caso eran los indicadores que sí tenemos información, los indicadores que han salido, ¿no? Que hemos estado viendo, algunos datos de la actividad, productividad, las metas de colocaciones, la intermediación financiera. Esos son datos ya adicionales que se ponen ahí para sustentar el plan estratégico. Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, clientes de fuga de clientes, clientes de crédito microempresa, clientes de depósitos, los lineamientos estratégicos. Por ejemplo, mejoramos la vida de las personas, líder en visión, líder en soluciones financieras, misión, impulsar el progreso de nuestros clientes, valores, pasión por el cliente, transparencia, innovación. Los lineamientos estratégicos, ya hemos dicho 5, en este caso eran la gestión de clientes, las perspectivas serían, ¿no? La transformación y excelencia, impulsar la inclusión social responsable, la especialización y autorrelación de colaboradores e incrementar el valor económico. Y estos lineamientos ya son estándares políticas que tenían que utilizar todos los funcionarios y personal de la caja en este caso, ¿no? Bien, preguntas para el trabajo. Nos hemos pasado un poquito la hora, pero tenemos que terminar. ¿Preguntas? Sí, doctor, una consulta. La próxima semana, el sábado, también hay control y aparte examen, ¿o ya solamente es el examen final? No, es el examen final nomás. Ya es el examen final, lo tomamos el día domingo a primera hora y luego seguimos con las exposiciones. Como ya hemos revisado el día de ayer el FODA, ya lo hacemos más rápido, ¿no? Pero ya en la PPT, ¿no? En la PPT. Les tienen ustedes que alcanzar, el trabajo se presenta en diapositivas, se presenta en el Excel, y si lo pueden avanzar en Word, mucho mejor, ¿no? Serían 3 documentos, la PPT, el Excel y el Word. Y eso me lo mandarían el día, ya en este caso sería hasta el día sábado, pues, ¿no? Si es que no les queda tiempo. Para el día sábado, porque ya la presentación sería el día domingo, ¿no?
Preguntas. También se tiene que rellenar todo el Excel, ¿cierto, profesor? Sí. Bien, grupo 1 tiene preguntas. Doctor, una consulta. ¿Cuál es la programación para el día sábado? El sábado vamos a hacer las clases, hacemos clase el día sábado y el día domingo hacemos el examen final para primera hora y las exposiciones en lo que queda del día. Son 5 grupos, a 30 minutos por grupo, no es suficiente. Profesor, ¿todos exponen o...? No, así como hicimos la vez pasada, expone uno o dos y los otros dos responden a las preguntas, ¿no? El auditorio en este caso que está conformado por los alumnos son los que van a hacer las preguntas o si no yo hago las preguntas y responden, los que no exponen responden. No necesariamente tienen que exponer todos, mejor es uno o dos que expongan y ya los que exponen no responden a las preguntas, ¿no? Entonces ahí ustedes definen quién va a exponer y quién va a contestar las preguntas. Yo lo tengo acá ya controlado, entonces les voy poniendo su nota. El trabajo tiene 2 notas, la presentación o sea, el trabajo en sí, la presentación del trabajo, la exposición del trabajo y las respuestas que ustedes den, ¿no? a las preguntas. Ok, gracias. Ya. Doctor, ¿las exposiciones inician el sábado o el domingo? Vamos a ver si podemos iniciarlas el sábado, si lo tuvieran el grupo que tenga, el sábado a la última hora, en la segunda parte, las exposiciones y la segunda parte del día domingo. Ya, si pueden tenerlo para el sábado, el sábado. Ya, ok, doctor. Profesor, durante la semana le podemos hacer algunas consultas con respecto a la última parte del trabajo. Sí, no hay problema. ¿Alguien más quiere preguntar? El examen final, doctor, sobre qué El exactamente examen va. final es todo lo que hemos visto, pues, ¿no? Es todo lo que hemos visto. Y como ustedes han visto, las preguntas son de comentar, ¿no? O sea, no es texto, no es algo que ustedes tienen que memorizar, sino es algo que ustedes tienen que haber aprendido en el curso. Ok, correcto. Las separatas ayudan a entender con los conceptos, ¿no? Sería bueno que le den una repasadita a las separatas, pero incidan en el tema del balance scorecard. Profesor, el ejemplo que ha proyectado sí está en la plataforma. ¿Cuál? ¿El de la caja? El de los indicadores. No, no está en la plataforma, porque decía que esa es solo información interna y no lo puedo divulgar. Pero sí les he dado la estructura cómo tiene que hacerse, ¿no? O sea, eso tiene, o sea, el cuadrito, tomen si quieren, toma de pantalla, para que lo tengan ahí, solamente referencial, pero eso no va a ser, no va a ser enviado. Tomen pantalla ahí a la primera, ¿me avisan? Captura de pantalla. Captura de pantalla para la parte financiera y la parte del patrimonio. Y la parte derecha que son los indicadores, ¿no? También tiene que indicarse si el indicador va a ser medido en cantidades o en porcentajes, ¿no? Pero eso ya es más exquisito, pero con lo que hemos visto es suficiente. Entonces tienen ahí de clientes con sus indicadores, clientes con sus indicadores. ¿Ese formato con la fórmula nos va a compartir? ¿Cuál fórmula? No sé, o los ponderados son independientes, ¿no? De acuerdo a Sí, cómo sea los la realidad ponderados de lo la ponen empresa. ustedes de acuerdo a lo que quieren mejorar. Ya. De acuerdo a lo que ustedes quieren mejorar, ponen las ponderaciones, ¿ya? Muy bien, entonces, hagan captura de pantalla, operaciones, captura de pantalla, ¿ya? Luego tenemos acá
Clientes, a ver, primero financiera. ¿Financiera le hicieron su captura de pantalla? Sí, ya está. Ya, luego tenemos clientes, captura de pantalla, ya, operaciones, ya está, y personas. Ya, ahora en la segunda parte, en la derecha, si quieren, tomen nuevamente también captura de pantalla, pero ya a los inductores. Ya, esa es la parte financiera. Fortalecer el patrimonio. Ya tiene las fórmulas, ¿no? Lo interesante son las fórmulas. Ya, luego clientes. Captura de pantalla clientes. Luego operaciones. Captura de pantalla. Y por último, personas. Captura de pantalla. Ya. Ya, entonces, para la próxima semana tenemos clases. Hacemos clase el día sábado. Y las exposiciones, las empezamos el día sábado en la segunda hora de exposición. Depende cómo hacemos en las clases. Hacemos exposición el día sábado. Y para el examen, para el día domingo, tenemos el examen final y tenemos las presentaciones de los que falten, ¿no? Entonces, las notas del trabajo, para los que participan, tiene también su nota, ¿no? Hacer las preguntas que crean ustedes conveniente respecto a la aplicación de objetivos, a los indicadores. Ahora, no hay una solución perfecta, ¿no? O sea, nadie le puede decir, eso no va porque va a depender de lo que ustedes quieran medir. No se trata de tener una matriz que sea perfecta, ¿no? Y eso se puede. Lo interesante es empezar con algo. Hay una máxima en finanzas que dice que algo es mejor que nada. Si en la empresa no hay nada, o sea, que de medición, pues es momento de empezar a hacerlo con algunos inductores, ¿no? Planteando los objetivos estratégicos que ustedes consideren conveniente que a la empresa le va a ayudar a mejorar la gestión, ¿no? Y hay que considerar, pues, que la empresa es de todos, ¿no? Y si la empresa le va muy bien, a nosotros nos va a ir muy bien. Y si a la empresa le va mal, también nos va a ir mal, ¿no? Acuérdense de lo que ha sucedido con Suyana. ¿Cuántos trabajadores se han quedado sin trabajo? ¿No? Como 1.800 o 2.000 trabajadores. Y no son solamente 2.000 trabajadores, no son familias, 2.000 familias, ¿no? Porque el sustento de una persona depende del sustento de la familia, ¿no? Por eso es importante involucrarse también en la mejora de la gestión de la empresa. Aparte que hace méritos, ¿no? Porque usted está impulsando, dando iniciativas para que la empresa mejore. Ahora, donde ya hay implementados modelos, ¿no? Como el caso de la empresa Magnes, creo que era. Magnes, y ahí solamente es el tema de comunicación de las estrategias, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí nos quedamos si no hay consultas. Doctor, una última consulta. El día sábado, si existe una ventana de tiempo, ¿cualquier grupo puede exponer o necesariamente empieza por el grupo 1? No, cualquier grupo puedes poner. Ok, gracias. Ya, ok. Entonces, ¿quedamos? ¿Sí? Pero cualquier consulta le aviso. Ya, Cate, cualquier consulta me pasa la voz. Ya. Ok, gracias. Gracias, Ya. hasta luego. Entonces, Gracias, doctor. aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos.